Le damos gracias a todos ustedes que a través de las redes sociales, internet, están sintonizando estas conferencias y esta serie titulada, para los que no la han escuchado, Profecías selladas del fin. Profecías selladas del fin. Esta es la tercera conferencia de esta serie. Les recomiendo adquirir las otras dos porque estamos profundizando bastante en un libro maravilloso que se llama el libro de Daniel, donde se encuentran las revelaciones y las visiones que Dios le dio a Daniel hace 2600 años. Y encontramos aquí las profecías de todos los imperios que iban a surgir en el futuro, que es donde nos encontramos ya ahorita. Aquí se encuentra todo lo que va a pasar en los tiempos que estamos atravesando, y aquí se describe claramente también el futuro de Israel, nación con la cual Dios ahorita la puso en la banca. Ahorita la iglesia se ha levantado, dice Romanos 11, hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Nosotros somos el olivo silvestre, y ahorita ya no hay judíos, ya no hay palestinos, ya no hay musulmanes, ya no hay mexicanos, ya no hay españoles. Ahora todos aquellos que abracen la cruz y acepten a Jesucristo como su Salvador son y forman parte de la familia de Dios. Entonces, de verdad, somos una familia internacional. Y las personas que se reúnen en los edificios, que muchos le llaman el templo de Dios de una forma equivocada. Vamos al templo de Dios el domingo, por el amor de Dios, lee la Biblia. Dios ya no habita en templos humanos. Ya los edificios no son la iglesia somos nosotros. Donde 2 o 3 nos reunamos, ahí está la iglesia de Jesucristo. En esta serie he tratado de demostrar en estas pasadas 2 conferencias de que todas las profecías del Antiguo Testamento, principalmente en Daniel, repito, porque en Daniel encontramos continuamente al ángel diciéndole a Daniel: Daniel, esta visión es para el tiempo del fin, esta profecía es para los últimos tiempos. Y cuando oímos que diga los últimos tiempos o los tiempos del fin, no se refiere a los últimos tiempos de nosotros. Esto es muy importante. Una cosa son los últimos tiempos de Israel y otra cosa son los últimos tiempos de la iglesia. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, en los postreros días, en los tiempos finales, en los últimos tiempos, séllalo hasta el tiempo del fin, se refiere al tiempo de la gran tribulación. Porque hasta la gran tribulación, cuando termine Dios de tratar, purgar, emblanquecer, purificar a los israelitas, es cuando entonces nosotros ya nos fuimos 7 años en el arrebatamiento. Jesús ya en cualquier momento viene por nosotros, antes de que este mundo que se encuentra en el abismo, el mundo actual se encuentra en el abismo, en la orillita. Hemos llegado al final a la total depravación, degeneración, confusión a la que el ser humano hubiera podido llegar después de que en el siglo XX y la tecnología, y llegamos a la Luna y el Marte y la biometría y las comunicaciones internacionales y las redes sociales, y lo único que hemos hecho hasta ahorita es el ridículo. Nunca la confusión política había sido tan grande como ahora. Nunca con la tecnología que hemos alcanzado y con los descubrimientos científicos que se han hecho desde 1954, que se descubre la molécula del ADN por los doctores Crick y Watson norteamericanos, nunca, jamás habíamos llegado a tanta confusión científica. Ahora ya está cayendo, derribándose la famosa teoría de evolución. Ya lo que descubrieron en Israel hace 1 o 2 semanas hizo polvo la evolución. El descubrimiento del ADN hizo polvo la evolución. El descubrimiento de la física, la primera y la segunda ley de termodinámicas, hizo polvo la evolución.
una mentira que nos enseñaron durante más de un siglo. Y que se seguía y se sigue todavía enseñando en muchas universidades, que venimos de Chita, que somos el producto accidental de una evolución y que venimos de los animales, cuando la ciencia, la física, la biología, etcétera, etcétera, contradicen científicamente. Vamos a hacer a un lado la Biblia. La misma ciencia contradice que es imposible la evolución cuando descubrieron el ADN. Sin embargo, esto nos enseña que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Dice el profeta Isaías, detuvieron la verdad. Y como el ser humano carece de iluminación para saber cuál es la verdad, el mundo tenía forzosamente que llegar al punto en donde nos encontramos. Nos encontramos en el abismo, donde las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir de mal en peor. En el libro de Daniel, capítulo 12, encontramos la introducción que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel 12, versículo 1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ese es en aquel tiempo que se repite otra vez en el versículo 1. ¿Ya lo vieron? Comienza diciendo: en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el comandante en jefe de los ángeles de Dios, y habrá un tiempo de angustia, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué tiempo está hablando el ángel al profeta Daniel? Del tiempo de la gran tribulación. Y lo dice claramente: será un tiempo que jamás lo hubo cuando hubo gente hasta entonces. Y estas mismas palabras Jesús las repite en Mateo 24, 21. Porque habrá gran tribulación como nunca el ser humano la ha visto jamás. Ni en el Holocausto judío, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Revolución Bolchevique, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Vietnam, ni en la Guerra de Corea, ni en los tsunamis que ha habido, ni terremotos. Lo que va a pasar sobre el mundo es algo inusitado que jamás en la historia se había visto. ¿Por qué? Bueno, cuando ya vamos al libro de Apocalipsis, vemos la respuesta. El abismo, que es donde se encuentran los demonios, que está en el centro de la tierra, el abismo, se va a abrir. Y van a salir del abismo millones de espíritus demoníacos para atormentar a los seres humanos mental y físicamente en los tiempos del anticristo. Al mismo tiempo que los demonios van a salir todos en libertad. Imagínense abrirle las cárceles federales, las clases de máxima seguridad ahorita a todos los criminales del mundo. Imagínense lo que podría suceder. Pues esto sería como Disneylandia comparado con los demonios que van a salir. Agreguémosle que el anticristo va a tener poderes sobrenaturales, señales engañosas. El falso profeta va a hacer llover fuego del cielo. Y en ese tiempo los habitantes de este mundo van a creer realmente que son extraterrestres. Les van a adjudicar poderes de otros mundos. Y agreguémosle todavía que aparte de las señales y milagros y todo lo que está pasando, Satanás baja al mundo. Ahorita dice Efesios 2 del 1 al 3 que es el príncipe de la potestad del aire. Ahorita Satanás opera en el aire con las ondas de comunicación, con el espectro electromagnético, con todo lo que es el magnetismo, la energía. Desde ahí ahorita está él controlando radios, programas, televisión, medios de comunicación, etcétera, etcétera, para hacernos creer
lo que oímos en la mayor parte de los medios de comunicación. Pero Satanás no baja solo al mundo, lo acompañan los ángeles caídos. Entonces el mundo se convierte en la habitación de demonios, de señales, de milagros mentirosos y de Satanás con sus ángeles caídos que, repito, crecerán extraterrestres. Porque los ángeles tienen forma humana cuando se manifiestan en el mundo. Dice en 2 Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto es a lo que se refiere hace 2600 años el ángel que le da estas palabras al profeta Daniel. Y vemos nosotros, aparte de todo esto, ¿verdad?, que la Biblia continúa explicándole a Daniel en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, en el tiempo de la tribulación, serán despertados, o sea, va a haber una resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Damas y caballeros santos de Dios, no todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Pongan mucha atención. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Va a haber la primera resurrección que Cristo menciona en Juan capítulo 5, y muchos serán despertados para vida eterna y otros para condenación eterna. Muy bien. En lo que se llama la primera resurrección están involucrados los santos del Antiguo Testamento y nosotros, los santos de la iglesia. Y la otra resurrección para condenación se encuentra hasta Apocalipsis 20, del 11 al 15, que se llama el juicio del gran trono blanco, donde van a resucitar los incrédulos o todos aquellos que rechazaron las leyes y los mandamientos de Dios. Pero vayamos a ver por qué decimos que hay un orden en la resurrección, porque Dios es un Dios de orden. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y veamos con muchísimo cuidado de qué forma el apóstol Pablo describe este orden de la resurrección que iremos desarrollando a continuación. 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Esta palabra, apúntalo en tu Biblia, es primeros frutos. Primeros frutos. Es la palabra griega aparche, como suena aparche, que se refiere a la fiesta de los primeros frutos de Israel. Acuérdate que primero era la Pascua, después venía los panes sin levadura, después venía los primeros frutos y después vino Pentecostés. Y quedan 3 fiestas para poder terminar el plan de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es el que cumplió la fiesta de los primeros frutos, porque Jesucristo es el primero en toda la historia del ser humano que resucitó sin volver a morir. Cuando Dios resucitó a Lázaro, volvió a morir. Cuando resucitó a Tabita, volvió a morir. Todos los casos de resurrección que encontramos en la Biblia volvieron a morir. Pero Cristo es el primero, por eso se le llama en Colosenses el primogénito de los muertos. Es el primero en su género, que lo significa primogénito, primo de genes, de su generación que seguimos nosotros, que resucitó. Muy bien. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Versículo 23, lean con mucho cuidado. Pero cada uno en su debido orden. Y esta palabra tagma, que en el griego es orden, significa un orden de soldado raso, cabo, teniente, coronel, nos habla de que cuando hay un orden,
hay, ¿verdad? Primero después el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, la resurrección de los muertos va a seguir un orden establecido por Dios. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, fue el primero. ¿Ya lo vieron? Luego, ¿quiénes siguen? Los que son de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no están incluidos en nuestra resurrección. Los que somos de Cristo somos los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. En el momento que recibes a Cristo, eres regenerado, eres nacido de nuevo, eres colocado en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, a todos se nos dio a vivir, a experimentar el mismo Espíritu y el mismo bautismo, y en ese momento la iglesia es un cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Y en la iglesia unos son una oreja, otros son mano, 1 Corintios 12, otros son las piernas, otros son los dedos, etcétera, etcétera. La iglesia tiene una manifestación de dones y de talentos de acuerdo a la soberanía de Dios. Y en la iglesia hay apóstoles, ¿verdad? Hubo profetas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. Hay diferentes ministerios que reparte Dios, diferentes dones, etcétera, etcétera. Pero todos los que desde Pentecostés hasta nuestros días, cuando venga el rapto, vamos a resucitar. Te repito, de Pentecostés hasta nuestros días, cuando venga el rapto, la iglesia es la primera en resucitar. Vamos también, antes de regresar a Corintios, a ver en Primera de Tesalonicenses esta verdad. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y dice así, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él, que somos la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento no forman parte del cuerpo de Cristo. Y esto ya le explica Pablo en Efesios capítulo 2, que tanto los judíos con el Antiguo Testamento ahora y griegos, ahora no hay judíos, ahorita no hay un pueblo de Dios Israel, ahorita somos todas las personas de todas las naciones que formamos parte, y que cuando recibes a Cristo te conviertes, nos convertimos en hijos de Abraham. Entonces puede venir ahorita un judío y decirme, yo desciendo de Abraham, y le contesto, étnica y terrenalmente y genéticamente, porque eres judío, desciendes de Abraham, claro, fueron lo que los fariseos le dijeron a Cristo, somos hijos de Abraham. Pero la verdadera descendencia de Abraham son los que tenemos la semilla. Y todo esto lo explica Gálatas capítulo 3. Cristo es la semilla prometida a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, o la esperma de Isaac vendrá después Jacob, Judá, Salomón, David, y ahí viene toda la descendencia. Y cuando recibes a Cristo, esa semilla, esa promesa que Dios le hizo a Abraham era espiritual. Entonces dice la Biblia, ahora los que somos de la fe somos de Abraham. Y dice Romanos capítulo 2, no todos los que descienden de Israel son judíos, porque no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Tú a lo mejor no eres circuncidado porque era el pacto, era una señal del pacto de Israel, pero si tienes a Cristo, formas parte del pueblo de Dios. Y a lo mejor si eres circuncidado y eres judío, aunque estés circuncidado, no eres parte del pueblo de Dios, porque no tienes a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías, en tu corazón. ¿Me van siguiendo? Esto es importantísimo.
Entonces por eso es ridículo, ¿verdad?, que haya cristianos que se ponen la kipá. Y a una iglesia mesiánica ahora, ¿verdad? Gracias a Dios que hay judíos que se están convirtiendo. Pero eso que nosotros queramos hacernos judíos y ya lo somos. Ya lo somos. ¿Por qué? Por la semilla de Abraham, porque tenemos a Cristo. No tenemos que adoptar lo que ellos hicieron. Ellos tienen el judaísmo. Es importantísimo para la iglesia, porque hay un movimiento tremendo, ¿verdad?, de cristianos que se quieren hacer judíos. ¿Para qué? Estás mejor así de tlaxcalteca. No niegues tus raíces. Muy bien. Entonces vemos nosotros que en Daniel 12, versículo 2, dice la Biblia que los judíos, desde Adán hasta Pentecostés, que nació la iglesia, hasta Hechos capítulo 2, la iglesia nació cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés y formó la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se llama un nuevo hombre. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5, el que está en Cristo, nueva. O sea, esta nueva creación no existía. Cuando Dios descansó en Génesis capítulo 2, el séptimo día, ¿qué significa? ¿Que Dios se acostó en una hamaca? No, que Dios dejó ya de crear nada nuevo. Todo conforme a su semilla, ardillas, hipopótamos, ballenas, todo, ¿verdad? Todo ya lo dejó Dios como lo había hecho. No volvió a crear nada. Pero cuando llega el momento de la iglesia, Dios hace una nueva creación, que somos nosotros. Y este hermano, ¿por qué no guarda el sábado? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿De veras? ¿Tú nada más guardas el sábado? Yo el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo guardo 7 días a la semana. Porque el sábado fue dado a Israel. Ahora en la iglesia se nos da el primer día, que es el domingo. El primer día de la semana Cristo resucitó, el primer día de la semana vino el Espíritu Santo y los apóstoles comenzaron a reunirse ya no el sábado, sino el domingo, para que viéramos la diferencia de las dos entidades. Una es Israel, otra es la iglesia. No las confundamos. Ahora, Israel era la esposa de Dios y se divorció. Dios está divorciado ahorita de Israel. Nosotros somos la novia de su Hijo. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Desposados como una virgen pura. Alguien me preguntó, ¿qué acaso tiene Dios 2 esposas? Le dije, por favor, entiende la Biblia. Dios tiene hecha a un lado a Israel y va a regresar. Romanos 9, 10 y 11, va a regresar en la tribulación a purificarlos, purgarlos. Y los que crean en la tribulación en Jesús pasarán al milenio junto con la iglesia, nosotros. Pero ahorita Dios está divorciado. ¿Dónde dice eso? Vayamos al libro de Isaías. Capítulo 50. Isaías 51. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de divorcio? La palabra que se escribió es repudio en el hebreo, y en el griego es shorim, que significa separación o divorcio. Está preguntando Dios: ¿qué es de la carta de divorcio de vuestra madre, de la cual yo la repudié? La madre es Israel, de los judíos. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que vuestras maldades son vendidos y vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, que es Israel. Compáralo con Jeremías, capítulo 3, antes de que me llames hereje. Versículo 8.
Jeremías 3:8. Ella, está hablando de Israel, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Dios le está explicando tanto a Jeremías como a Israel: yo estoy divorciado de Israel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Por qué Dios se divorció de Israel? La fornicación que Israel cometió era venderse a las naciones. Espiritualmente, en el Antiguo Testamento, la fornicación es un símbolo de unirte al mundo. Y en Santiago capítulo 4 en el Nuevo Testamento dice: oh almas adúlteras. Cuando un cristiano se va al mundo, has cometido fornicación. ¿Por qué? Porque estás traicionando los votos de lealtad y devoción que le tenemos a Jesús. Si tu esposa se va con otro hombre, es adulterio. Y el adulterio es la única causal y el abandono de hogar en el Nuevo Testamento para poder divorciarte. 1 Corintios capítulo 7. Las mismas causales por las cuales Dios se divorció de Israel le pertenecen a la iglesia. Dios se divorcia de Israel espiritualmente, y en el Nuevo Testamento el divorcio físico, visible, terrenal, es si tu esposa se va con otro o tu esposo se va con otro. Es la única causal, no hay otra causal más que el divorcio y el abandono de hogar. Que te diga a tu esposo: adiós, dile: adiós, gavilán pollero. Bye bye, que Dios te bendiga. Y quién sabe si lo bendiga, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es importante, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento está divorciado, y ahora nosotros, la iglesia, que somos un nuevo cuerpo, somos una novia de su Hijo Jesucristo. Qué grande demostración que la iglesia e Israel son dos entidades completamente diferentes. Porque hay enseñanzas cristianas donde mezclan y dicen: no, ya Dios acabó con Israel, ya no hay, la iglesia tomó su lugar, etcétera, etcétera. Y esto no lo enseña la Biblia. Dios le dice a Israel: adiós, ahí nos vemos. Y Jesucristo dijo en Jerusalén, cuando lo iban a crucificar, el domingo de Ramos: Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito me dirán el que viene en el nombre del Señor, hasta que Jesucristo regrese. Y los judíos, después de la tribulación, Apocalipsis 1:8, mirarán al que traspasaron. Romanos 11, 25 y 26, Israel será salvado. Hasta ese momento, la esposa que era antes de Dios se volverá a unir a su marido. Y seremos una sola entidad en el tiempo del milenio. Entonces, Dios no se ha olvidado de la esposa despreciada. Si esa esposa regresa y le pide perdón a Dios y reconocen a su hijo como el Mesías, Dios vuelve a renovar sus votos por el pacto que hizo con Abraham. ¿Ven qué importante es entender la Biblia sistemáticamente para no caer en herejías y en tonterías? Y ya Dios acabó con la iglesia, con Israel, ya no tiene para nada, ¿verdad? Claro que ahorita no tiene absolutamente nada. Cuando crucificaron a Cristo, dijo, ¿verdad? Dijeron los judíos: la sangre sea sobre nuestras cabezas. Y en ese momento la maldición vino sobre Israel, que se encuentra todavía esta maldición en Israel, menos en los judíos que han aceptado a Jesucristo como el Mesías y que forman parte de la iglesia. Pero en el año 70 después de Cristo llegaron los romanos, encabezados por Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, y arrasaron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Y desde el año 70 hasta 1948, Israel no tenía templo, no tenía nación, no tenía absolutamente nada. Regresaron en el 48 para despertar, para resucitar nacionalmente, porque la Biblia habla de dos regresos de Israel. Ya regresaron nacionalmente, regresarán espiritualmente en la gran tribulación. Entonces no es hasta que se conviertan. Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, ¿se acuerdan?
que Ezequiel le dio es una visión de los huesos, que es Israel, y lo dice: los huesos son mi casa. Y ahorita se están juntando los tendones con los huesos hasta que se forma el cuerpo, que es Israel, cuando Jesucristo regrese junto con nosotros para reinar con ellos en el milenio. Regresamos a 1 Corintios. Entonces vemos que la primera resurrección le pertenece a la iglesia, a los que somos del cuerpo de Jesucristo. Y después dice claramente, en este orden, el apóstol Pablo: los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre. Muy bien. La resurrección, viene Cristo mañana, supongamos, o la semana que entra, desaparecemos millones de personas. Yo pienso sinceramente que somos la generación que no va a gustar la muerte, que somos la generación que no vamos a saber lo que es morir. De repente las noticias se congestionarán, los medios de comunicación, aviones que van a caer porque el piloto desaparecieron, accidentes de tránsito. Todos los niños menores de edad desaparecerán del planeta, siendo ya de padres incrédulos o no padres incrédulos. Los niños son de Dios. Dejen que los niños se acerquen a mí. No dijo Jesús: nada más los cristianos o nada más los judíos. No, que se acerquen todos los niños. Son míos los niños. Pertenecen de una forma misteriosa y espiritual a Jesucristo. Y entonces van a pasar 7 años de tribulación, y cuando termine la tribulación resucitan todos los santos desde Adán hasta la cruz. Y después en el milenio va a haber otra resurrección, porque cuando Cristo venga, hagan de cuenta que entramos ya al milenio, resucitados nosotros con cuerpos resucitados, bajamos del cielo con Cristo con cuerpos glorificados ya. Pero cuando venga Cristo, dice Zacarías capítulo 13 versículo 8, que una tercera parte va a sobrevivir la tercera guerra mundial. Una tercera parte sobrevivirá la guerra del Armagedón. Y esta tercera parte que sobreviva, va a haber, Mateo 25, un juicio de los cabritos y de las ovejas. Y Dios va a juzgar a los cabritos y a las ovejas. Las ovejas son las que siguieron a Jesús en la tribulación, los cabritos, los que le rechazaron, serán condenados, y los sobrevivientes cristianos de la tribulación van a pasar al milenio. Los que se convirtieron en la tribulación y se salvaron de la muerte del anticristo. Pero esas personas que entran al milenio tienen que morir, ¿verdad? Porque se ha establecido Romanos 9 que los hombres muramos una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿cómo van a entrar a la eternidad estas personas que pasaron de la tribulación vivos al milenio si no han resucitado? Entonces, la mayor parte de estos que van a entrar se van a rebelar contra Cristo, Apocalipsis 20 del 10 en adelante, y Satanás será sacado del abismo y encabezarán la última guerra, Gog y Magog, que es diferente de la Ezequiel 38-39, para pelear contra Cristo. Y los que se hayan convertido en milenio resucitarán para entrar a la nueva Jerusalén. Qué maravillosa es la Biblia, ¿verdad? ¿No se han empachado? Le pido a Dios que me dé sabiduría y paciencia. A veces hablo muy rápido, pero y quiero irme así lo más despacio posible para alumbrar sus ojos a través de la Biblia. Y que ustedes puedan ver la luz así. Yo sé que a muchos les está entrando ahorita la luz. Y ese es el anhelo del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, después de nosotros viene la resurrección de los mártires que en la tribulación van a resucitar, que pertenecen a la primera resurrección de los santos. Vamos a ver, la primera resurrección es el rapto, los santos del Antiguo Testamento y los que mueran como mártires en la tribulación. Vayamos a Apocalipsis 7 y veamos los millones de personas que en la tribulación se van a convertir, y el apóstol Juan los ve en el cielo resucitados. Apocalipsis 7, versículo 9. Escribe el apóstol Juan: después de esto miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Las ropas blancas nos hablan de que ya estaban resucitados. Y clamaban a gran voz diciendo la salvación, etcétera, etcétera. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí encontramos posiblemente a los 144,000 y a todos aquellos que en la tribulación van a morir como mártires. Aquí ya llevamos que nosotros fuimos primeros, ellos serán segundos y en tercer lugar, vamos a Apocalipsis 11, están incluidos los 2 testigos al final de la tribulación. Dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. De una forma inequívoca es Jerusalén, donde los 2 testigos serán asesinados por el anticristo. Y vean ustedes las palabras con las que el Espíritu Santo califica a Israel. Israel se convertirá como Egipto, que es el símbolo del mundo, y como Sodoma, que es el símbolo de la depravación moral. Y no es coincidencia que Tel Aviv, la ciudad ahora de Israel, se esté considerando la capital mundial del movimiento gay. Tel Aviv es ya la capital del movimiento gay en el mundo. Y hay cantidad de cristianos evangelizando a todos estos hombres y mujeres que necesitan a Jesús. Porque Jesús murió por todos aquellos, por más pecador que tú seas, Cristo te ama. Pero Él te pide que te arrepientas de tus pecados y que entiendas que los géneros no se pueden tergiversar ni pervertir. Solamente hay 2 géneros, varón y hembra, nada más. Esta semana, el gobierno americano acaba de declarar que en todos los pasaportes nuevos de Estados Unidos se incluya el tercer género. En todos los pasaportes desde esta semana americanos, norteamericanos, viene incluido el tercer género, si tú le quieres poner otra cosa. No nos vamos a profundizar en eso. Y entonces van a ser asesinados, versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán, se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Me detengo aquí. ¿Por qué el mundo ahorita se ha vuelto contra nosotros? ¿Por qué? Porque se sienten atormentados con la predicación del Evangelio de Cristo. En lugar de que sientan una medicina y un aliento, yo cuando oí el Evangelio dije: Dios mío, esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida. Hay personas que se molestan. Y ahora tú no puedes predicar esto. La iglesia es un hospital para todo tipo de personas, lesbianas, transgénero, homosexuales, borrachos, parranderos y jugadores. Esto es la iglesia. Le abrimos la puerta a todos para que podamos ser sanados de la condición en la que el mundo tal vez nos empujó a ser. Cualquiera de ustedes que
oiga mi testimonio, no lo vas a creer. No lo vas a creer lo que yo era antes de venir a Jesús hace 46 años. Este año cumplo 46 años, no de edad, de cristiano. Y 43 años cumplo este año de predicar la palabra de Dios. A los 3 años de convertido comencé a predicar en la sierra a los indígenas de Oaxaca y de Guerrero. Tuve 3 años en la sierra, durmiendo en pisos de adobe, tapándome con periódicos. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, así que si realmente alguien ha vivido la pobreza, he sido yo. Pero antes de eso, tú no te imaginas lo que yo era, ni quiero... Creo que en internet está algo de mi testimonio. Pero Juan Charrasqueado se quedaba chiquito. Pero lo que nos interesa es lo siguiente, y dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y gran temor cayó sobre los que los vieron. O sea, los 2 testigos son el último fruto de la resurrección. Entonces, la iglesia en el rapto, todos los mártires a la mitad de la tribulación y los 2 testigos al final. Y cuando Cristo venga, en cuarto lugar, los santos del Antiguo Testamento. Este es el orden que Dios ha establecido, es un orden, y no importa el tiempo que los del Antiguo Testamento van a resucitar después de la tribulación, nosotros primero, etcétera, etcétera, pertenecemos a lo que se llama la primera resurrección, que está dividida en diferentes tiempos. Y la otra, la única en la que tú vas a resucitar, si tú no tienes a Cristo, será al final del milenio. Apocalipsis 20 del 11 al 15 se llama el juicio del gran trono blanco. Dios va a abrir los libros, uno, el libro de la vida, el libro del Cordero, etcétera, etcétera, y el que no se halló inscrito será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí Dios, enfrente de los ángeles, nosotros como la iglesia, dice 1 Corintios 6, del 2 al 3, que seremos el jurado, nosotros la iglesia seremos el gran jurado. Dios te demostrará que Él te amó, que dio su vida por ti en una cruz, que en esta mañana te está hablando para que te arrepientas y vengas a la cruz. Y si tú continúas rechazando eso, Dios no te puede forzar. Te puedes burlar ahorita, mascar tu chicle, decir no lo creo, puedes hacer lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas, porque son la palabra de Dios. Y Dios te da la oportunidad en este momento que vengas a la cruz, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que conozcas lo que es verdaderamente ser libre, espiritual, mental y físicamente. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos dejado el camino, porque tu palabra dice, no hay en ellas nada perverso, en ellas, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. La ley de Jehová, los mandamientos que Dios nos da, son perfectos, porque convierten el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El temor de Jehová permanece para siempre. Todo lo que Dios nos dice es deseable, más que el oro y más que el oro afinado, y dulce más que la miel que destila el panal. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida en esa cruz, por haberte levantado de los muertos para decirnos que nosotros seguimos detrás de ti. Animarnos que esta vida es temporal, seremos librados de la corrupción de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en esta mañana, tú que me escuchas, invita a Cristo a tu corazón. Arrepiéntete de tu vida. Tú eres pecador, dice la Biblia, y la paga del pecado es la muerte. Mas Dios muestra su amor para con tu vida en que, siendo pecador, así como estás de sucio, de sucia, Jesús murió por ti para limpiarte y lavarte con su sangre preciosa y decirte,
que nunca te va a volver a dejar, ni abandonar. Y el día que tú mueras, morirás en paz, porque morirás con la seguridad que en esta mañana el Espíritu Santo te dará tu corazón. Si alguien quiere en esta mañana invitar a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión, dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Y creo que a los 3 días tu Padre te levantó de los muertos. Y como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, gracias por tan grande amor y por darme la vida eterna y la absoluta seguridad y certeza. De forma culmina este maravilloso libro, un libro que contiene todos los imperios mundiales que han surgido a través de la historia desde hace 2600 años hasta nuestros días. O sea, el profeta Daniel profetizó aproximadamente en el año 2586 hasta el 2600 más o menos, y estuvo bajo varios emperadores en diferentes imperios del pasado, como el imperio babilónico, el imperio de los medos persas. Y Daniel tuvo revelaciones maravillosas de parte de Dios a través del ángel Gabriel, a través de otros ángeles. Y es un libro que nos da un modelo a seguir por causa de que han habido tantas interpretaciones y tantas especulaciones y tantas teorías de acerca de quién es el anticristo, qué gobiernos va a tener el anticristo, cómo va a estar conformada las 10 naciones que están representadas por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, que están representadas por los 10 cuernos en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 12, 13 y 17 del Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros unimos todos estos versículos y todos estos libros, podemos realmente tener un cuadro, porque el problema está cuando agarramos un evento que está surgiendo ahorita en el mundo. Por ejemplo, en los últimos años se ha representado a Rusia con un oso, a Estados Unidos con un águila, etcétera, etcétera, al Reino Unido con diferentes animales. Y cuando comenzamos a tratar de meter estas nuevas representaciones o símbolos a la Biblia para decir que pues como el oso representa a Rusia, pues es Rusia el que aparece en Daniel, y como el águila representa a Estados Unidos, pues el águila, Estados Unidos tiene que estar involucrado en el gobierno de las 10 naciones finales del anticristo, y hacemos a un lado lo que la Biblia dice, porque la Biblia interpreta claramente el oso, el león, el leopardo, que es Grecia, Babilonia, los medos persas, y el cuarto imperio, que es el imperio romano. Entonces en Daniel 2 es muy importante que mantengamos fresco el entendimiento, sobre todo para todos ustedes que les interesa, que les gusta, que estamos apasionados por la escatología o por las profecías de los últimos tiempos. Recordemos que en el capítulo 2 de Daniel se nos da una imagen, un símbolo de todos los gobiernos hasta que Jesucristo regrese, y este es la estatua de Nabucodonosor, que sabemos que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el bronce, todo lo que es el vientre de bronce bruñido, las 2 piernas de la estatua, representando el cuarto imperio, tal como la historia lo confirma y lo corrobora. Y de la estatua venía de las 2 piernas los 10 dedos mezclados con el barro y mezclados con el hierro. Como el hierro representa al imperio romano, que se dividió en 2, de ahí que tenga la forma de 2 piernas, porque se divide en Alejandría y en Constantinopla, en el oriente y en el occidente. Pues es lógico deducir que del imperio romano, o sea, los 10 dedos salen del imperio romano, de las 2 piernas, que el último gobierno mundial, conformado por el anticristo, que van a ser 10 naciones, es lógico que estas 10 naciones
provengan del antiguo imperio romano, no de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están conformadas por cientos de naciones actualmente y por un Consejo de Seguridad de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, China, y este Consejo de Seguridad se encuentra en Nueva York. Así que los 10 dedos, los 10 cuernos que van a conformar el gobierno del anticristo, tienen forzosamente que surgir 5 naciones del occidente y 5 naciones del oriente, porque las 2 piernas estaban divididas en el occidente y en el oriente. Así fue como el imperio romano se dividió. No hay para dónde hacernos. O sea, esto es clarísimo como el agua. El Espíritu Santo no nos deja lugar a dudas. Entonces, tenemos que entender esto porque ya en el capítulo 7 aparecen estos mismos imperios, pero en forma de bestias. En el capítulo 2 aparecen en forma de metales. El oro, Babilonia, que es Irak. Los medos y los persas, que es actualmente Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. El bronce bruñido es Grecia, que representa el leopardo en el capítulo 8 de Daniel. Y la bestia terrible, feroz, que desmenuzaba todo a su paso, es, conforme la historia nos lo corrobora, el imperio romano. Entonces ahí en el capítulo 7 aparecen los 4 imperios y se nos dice claramente en el capítulo 7, versículo 7, describiendo al cuarto imperio, de donde podemos corroborar que de ahí saldrá el anticristo. Vuelvo a repetir y me voy tranquilo y calmado para que podamos entender. En el capítulo 7 del libro de Daniel, la cuarta bestia, que es las 2 piernas del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, que representa al imperio romano, que es el cuarto imperio conforme a la historia. Otra vez, primero fue Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esta cuarta bestia, que es el cuarto imperio, que es Roma, vemos claramente que de ahí, de una de las naciones que conformaron el imperio romano, y el imperio romano no es solamente la Unión Europea. Tenemos que tener cuidado porque el imperio romano formó parte de naciones europeas, sí, pero también de naciones del norte de África y naciones del Medio Oriente. Así que el anticristo tiene forzosamente que salir de una de estas naciones, o de Europa, o del Medio Oriente, o del norte de África. Lo vamos a ver claramente en el capítulo 8 de Daniel, de qué nación va a salir. Pero el anticristo tiene que salir forzosamente de estas naciones. No de las Naciones Unidas, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, como lo vamos a comprobar. Y en el capítulo 8, pero vamos antes al capítulo 7. Estoy tan emocionado, ¿verdad? Y tengo tanta información que compartir que muchas veces tratamos de emitir pronunciamientos o describir profecías o versículos sin que antes pongamos las bases teológicas y escatológicas para ir construyendo poco a poco. Y tampoco quiero que ustedes se confundan demasiado, ¿verdad?, con cuernos y con cabezas de oro y con bestias, etcétera, etcétera, porque es muy importante comprender las profecías. En el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 7, dice Daniel: yo miraba en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? El imperio romano. La cuarta bestia, que representa el cuarto imperio del modelo de la estatua de Nabucodonosor con las 2 piernas de hierro. Solamente hay 4 imperios, como lo vamos a ver, no hay más. Y de todos estos se conforma la última forma de gobierno mundial. Miraba la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Por primera vez aquí aparece en la Biblia 10 cuernos, y los cuernos en la Biblia representan o gobernantes
o imperios o naciones. Entonces, esta cuarta bestia, el imperio romano antiguo no tenía todavía estos 10 cuernos, porque repito, eran más de 25 o 30 naciones que formaron el antiguo imperio romano. Pero esta bestia en el capítulo 4 vemos ya que realmente tiene 10 cuernos, o sea, 10 gobernantes que de este imperio romano van a salir. Y dice el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. O sea, vemos nosotros que se forman 10 cuernos, 10 imperios, o 10 reinos, o 10 naciones, y de uno de ellos, esto es muy importante, de uno de ellos, de los 10 cuernos, de estas 10 naciones, salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, lo sabemos claramente, sin ningún lugar a dudas, es el anticristo. Entonces, esta es la primera imagen, que el anticristo saldría de una de las 10 naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano. Y vamos a ir viendo cómo se va estrechando hasta que lleguemos a ver exactamente de cuál de todas estas naciones, en el capítulo 8 lo vamos a ver, surgirá el anticristo. Y dice así el versículo 8: contemplaba yo y otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. O sea, de los 10 cuernos, el anticristo derrota o conquista a 3 naciones y quedan 7. Mantengamos esto en la mente. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y entonces, a continuación, en el versículo 15, Daniel del capítulo 7 dice estas palabras: se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Estaba completamente confundido. ¿Qué es esto, verdad? Cuernos, bestias, etcétera, etcétera. Estaba conmovido en su espíritu, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, o sea, él se encontraba en el cielo. Y vemos en el versículo 9 de ese mismo capítulo que ve tiene una visión del trono de Dios. Cuando están colocando tronos, todavía nadie se sienta ahí, y millones de personas asistían a Dios y millones de ángeles también. Entonces ahí se encontraba Daniel. Fue llevado al tercer cielo, lo mismo que fue llevado Pablo y lo mismo que fue llevado el apóstol Juan. Son seres humanos que fueron sacados de su cuerpo físico y transportados en el espíritu a la dimensión espiritual invisible que no puede penetrar nadie, porque dice la Biblia que la sangre y la carne, o sea, con este cuerpo no podemos subir al cielo, no podemos participar de una dimensión pura, transparente, con una carne corrompida, con una naturaleza corrompida como es la que actualmente tenemos todos los seres humanos, aún renovados por la sangre de Cristo. Mantenemos la naturaleza pecaminosa y no podemos estar en la presencia de Dios más que con un cuerpo resucitado. Así que Dios resolvió este problema sacando de sus cuerpos Elías fue transportado con todo el cuerpo y fue cambiado en el aire, como vamos a hacer en el arrebatamiento. Pero Ezequiel, por ejemplo, también fue sacado, capítulo 8 y 9 de Ezequiel, fue sacado de su cuerpo y transportado al pasado, para que viera cómo Jerusalén había pecado, los líderes de Jerusalén, y entendiera por qué Dios condenó con 70 años de exilio a la tribu del norte de Israel. Y vemos también aquí a Daniel, que también fue sacado de su cuerpo, y ahí estaba Daniel en el cielo, con los ángeles y todo, pero en el espíritu. Juan, en el Apocalipsis, pues fue sacado de su cuerpo también, y ahí él ve todo absolutamente lo que escribe en Apocalipsis, pero su cuerpo quedó aquí abajo en la tierra. Entonces vemos que esto es posible. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 también fue sacado de su cuerpo y su espíritu fue llevado al cielo. Y él dice ahí en la segunda carta que él escribe a los Corintios, capítulo 12,
del 1 al 3, de que él fue sacado de su cuerpo y no se acuerda de lo que vio ni oyó, y que eran palabras indecibles, que no había un lenguaje para expresar las maravillas que él pudo ver. Entonces, Daniel, versículo 15, dice, se acercó uno, versículo 16, de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, o sea, de las bestias, los 10 cuernos que cayeron delante del cuerno pequeño y el cuerno pequeño. O sea, explícame qué es todo esto que estoy viendo. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17 del capítulo 7 de Daniel. Estas 4 grandes bestias, o sea, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el cuarto imperio, que es Roma, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, son 4 gobernantes que se levantarán en la tierra, tal como la historia lo corrobora. Cuando Daniel escribió, estaba bajo Babilonia, que es Irak. Después vinieron los medos y los persas, que vencieron a los babilonios. Después vino Alejandro el Magno con Grecia, que vencieron a los medos y a los persas. Y después el imperio griego fue absorbido por el cuarto imperio, el imperio romano, que también absorbió toda la cultura helénica de los griegos. Quiero volver a repetir este versículo, versículo 17. Estas 4 bestias, es el Espíritu Santo el que nos está interpretando. La Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que dejar al Espíritu Santo para que tengamos entendimiento. Es inútil decirle, bueno, Dios, dame un espíritu especial y dame la revelación. La revelación ya está dada. No necesitamos otra aparición ni un toque especial del Espíritu Santo. Necesitamos entendimiento. Como así termina el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Pidámosle a Dios entendimiento, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos y necesitamos solamente comprensión, pero necesitamos estudiar, porque no va a venir el Espíritu Santo de repente y bueno, y nos avienta el entendimiento. Dice la Biblia que en uno de los salmos, buen entendimiento tienen los que guardan tus mandamientos. O sea, hay requisitos para poder entender las cosas profundas de la palabra de Dios. Es tratar de mantenernos lo más que podamos caminando cerca de Jesús y en santidad. Y dice el versículo 18, después, o sea, otra vez, estos 4 reinos son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, vemos que inmediatamente después de estas 4 imperios que están en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7, a través de las bestias, no hay en la Biblia y en las profecías bíblicas más que 4 imperios, nada más, hasta que Cristo regrese. No metamos que Rusia, que China, ellos tienen otras participaciones, pero no se encuentran estas naciones, ni Inglaterra, ni China, ni Estados Unidos, no se encuentran dentro de las naciones que va a gobernar el anticristo. El gobierno del anticristo estará formado por 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Lo continúo enfatizando porque es vital, es importantísimo que no se nos olvide esto para no estar buscando, como decimos, 3 pies al gato. Después recibirán, versículo 18, o sea, después de estos 4 reinos, recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, inmediatamente después de estos 4 reinos, viene el reino que se nos entrega a nosotros, los cristianos, los que formamos parte del cuerpo de la iglesia. Dios, cuando regrese con nosotros en su segunda venida, después de la gran tribulación, después de la guerra del Armagedón, después de que el anticristo sea destruido, bajamos con Jesucristo en su segunda venida, porque fuimos sacados antes, y el milenio es el reino que Dios nos va a entregar para reinar junto con Jesucristo. Somos coherederos
con Jesucristo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahora es importante que dice el versículo 19 que Daniel, confundido, turbado en su espíritu, tuvo deseo de saber la verdad, como tú la tienes y como yo la tengo también. Tuvo el deseo, versículo 19, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Permitamos, por el amor de Dios, que el Espíritu Santo nos vaya revelando Él, porque es el Espíritu el que interpreta los símbolos de la Biblia. No tenemos el derecho de decir, pues yo pienso que es esto, yo pienso que son las Naciones Unidas, o yo pienso que es la Unión Europea. No podemos permitirnos este lujo de creer que tenemos la capacidad para nosotros penetrar y comprender la mente de Dios. Dejemos al Espíritu Santo, que Él sea, con la misma Biblia, el que nos interprete todas las visiones y todas las profecías que tenemos delante de nosotros y que ya se están cumpliendo. Tuve entonces el deseo de saber la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba, etcétera, etcétera. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos. ¿Qué quiere saber Daniel? ¿Qué es esos 10 cuernos? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos diga quiénes son estos 10 cuernos. Tuve el deseo de saber quiénes eran estos 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro. ¿Se acuerdan ustedes que eran 10 cuernos que formaron una confederación? Y del otro, el cuerno pequeño que salió entre ellos. Y del otro que le había salido, el que salió anteriormente. Delante del cual cayeron 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vemos cómo el Espíritu Santo va de alguna forma modelando la personalidad del anticristo para mostrarnos que todas estas cosas que se están mostrando y que este cuerno pequeño representa el anticristo son las mismas visiones que tuvo Juan 600 años después cuando escribió Apocalipsis. Daniel escribe 600 años antes de Juan y 600 años después de Daniel, Juan corrobora, confirma todo lo que Daniel vio y ya con una descripción muchísimo más amplia describiendo la persona del futuro dictador mundial. Entonces en el versículo 22, estamos leyendo capítulo 7 de Daniel, vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos. Vemos que otra vez, acabando de ver el cuerno pequeño y los 10 cuernos, el reino se nos entrega a los santos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, oigamos la interpretación. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un cuarto imperio. No es una máquina, es un imperio, un reino, un gobierno. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de dónde? Del cuarto reino, que es el Imperio Romano. En el capítulo 2, ¿qué fue lo que vimos? La cabeza, el pecho, el bronce, las 2 piernas, y de las 2 piernas, ¿quién eran las 2 piernas? El Imperio Romano. De ahí salieron los 10 dedos, que son los 10 cuernos del capítulo 7. Está clarísimo. La cuarta bestia será un cuarto reino, la cual será diferente a todos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del cuarto reino, que es el Imperio Romano. Del cuarto reino, del antiguo Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, que son exactamente los 10 dedos de la estatua, de las piernas, de los pies
de Nabucodonosor que él tuvo en su sueño. Se levantarán 10 reyes y tras otro se levantará otro que será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Vemos entonces, para hacer una pausa y no enredarnos tanto, que se tiene que formar del antiguo imperio romano, otra vez, del antiguo imperio romano, de las naciones que formaron ese imperio, van a salir 10 naciones. 5 de Europa y 5 del Oriente, o del Occidente y del Oriente, porque las dos piernas del capítulo 2, una pisaba el Oriente y el otro el Occidente, y en estos dos puntos geográficos se dividió el imperio romano. Entonces, de este antiguo imperio romano, de naciones de Europa, Norte de África y del Medio Oriente, se van a unir 10 naciones, y una vez que se unan, una vez que oigamos o veamos en la televisión o en los medios de comunicación que se hizo un G10, se unificaron 10 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar una confederación política, económica y militar. Una vez que estas naciones se unan, de una de ellas saldrá el anticristo. No especulemos de que el anticristo es el Papa o Obama o el príncipe Felipe o el rey Juan Carlos, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que el anticristo no va a ser conocido, no va el ser humano a poder reconocerlo, ni nosotros tampoco los cristianos, hasta que se forme un G10, hasta que 10 naciones oigamos que se unen del Medio Oriente y del Occidente para formar una confederación política, y después de que este gobierno mundial esté unificado, controlado por 10 naciones, de una de ellas saldrá el anticristo. Y como les dije, más adelante vamos a ver de qué nación será. Y luego dice el versículo 25, ya para confirmar de que este cuerno pequeño es el anticristo. Este cuerno pequeño que está hablando Daniel hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano en tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo en el libro de Daniel, estas profecías que están selladas hasta nuestros días, por eso se llama esta serie Profecías Selladas del Fin. En el capítulo 2, la visión es de una estatua con los 4 imperios: Babilonia, que es Irak; Medo-Persia, que es Irán; Grecia, y el cuarto lugar Roma, y los 10 dedos que salen de Roma. Ya no hay más naciones que podamos agregarle, más que las naciones que van a conformar el imperio del anticristo, que pertenecían al cuarto imperio mundial. En el capítulo 7 que estamos viendo, son las mismas y gobiernos representados por metales, por el oro, la plata, el bronce y el hierro, y finalmente el barro mezclado con el hierro. 4 bestias que son y representan las mismas figuras del capítulo 2 del libro de Daniel. El Espíritu Santo no nos da para dónde hacernos, solamente hay 4, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que comprendemos esto, pasamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 de Daniel encontramos una confrontación de 2 imperios. ¿Por qué el Espíritu Santo de estos 4 imperios, Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma, escoge a 2 nada más? Vi una visión, dice Daniel, y dice versículo 8 del capítulo 8 de Daniel: he aquí un carnero que estaba delante del río con 2 cuernos, que representa, como lo vamos a ver, al gobierno de los medos y de los persas, y que representa la plata de la estatua de Nabucodonosor con los 2 brazos. Los medos y los persas
Por eso tenía 2 cuernos y 2 brazos, porque representan la unión de los medos con los persas, que se convirtieron en el segundo imperio mundial después de Babilonia o de lo que es actualmente Irak. Y ve, dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío vino del lado del poniente sin tocar tierra y tenía un cuerno notable entre sus ojos, o sea, un gobernante muy importante, muy famoso. Vino hasta el carnero, y dice la Biblia, y vi cómo lo hirió. El macho cabrío se enfrenta con el carnero, y el macho cabrío derriba al carnero y lo vence. Vamos a ver que este macho cabrío es Alejandro el Magno, es el imperio griego. Ya no tenemos absolutamente ninguna duda. Dice el versículo 21 del mismo capítulo, Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces vemos aquí la confrontación entre Grecia cuando vence a los medos y a los persas, que es el carnero con 2 cuernos porque representa a los medos y a los persas. 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el gran cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vamos a ver que es Alejandro el Magno. Todo esto es conforme a la historia, y conforme a la historia todo esto se cumplió. Todo sucedió anteriormente, profetizado por Dios, y la historia nos corrobora que la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios. Solo Dios pudo haber descrito y profetizado con tantos detalles estas maravillas que estamos tratando, ¿verdad?, de poder describirlas y explicarlas a ustedes que están ansiosos por conocer que hay un Dios que está al control de la historia y que muy pronto ya viene por nosotros. Muy bien. En el versículo 7 del capítulo 8 de Daniel, dice, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, o sea, Grecia derribó a los medos y a los persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara al carnero de su poder. Los medos persas jamás en la historia se volvieron a unificar, ni jamás volvieron a tener el poder que tuvieron en la antigüedad. Tengamos muchísimo cuidado con lo que vamos a comenzar a leer a continuación. Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Ya lo vimos, Grecia. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Damas y caballeros, santos de Dios, la historia nos comprueba, nos confirma, corrobora que cuando Alejandro el Magno muere, después de sus grandes conquistas, en menos de 11 años, Alejandro el Magno conquistó casi toda Europa, el norte de África, muchas naciones del Medio Oriente. Su sueño era ir a la India, y a los 33 años Alejandro el Magno muere. Y cuando Alejandro el Magno muere, se reparte el imperio griego en sus 4 generales, que son Seleuco, que quedó en Siria, Ptolomeo, que quedó en Egipto, Lisímaco, que quedó en Macedonia o en Grecia, y Casandro, que quedó en Turquía. Entonces vemos que el imperio griego se divide en 4, tal como está profetizado. El macho cabrío se engrandeció y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, tal como sucedió en la historia. El imperio griego se divide en 4 naciones, que son Turquía, Macedonia o Grecia, Siria y Egipto. Repito, Turquía, Grecia, Egipto y Siria. Son las 4 naciones de donde se divide el imperio griego. Pongamos muchísima atención, porque de una de estas 4 naciones ya se estrechó el Espíritu Santo, ya nos fue llevando el Espíritu Santo hasta el capítulo 8,
para decirnos ahora de qué nación surgirá el anticristo. Esto es maravilloso, esto es increíble, esto es portentoso, es algo que nos llena, ¿verdad?, de emoción de saber qué exacta es la Biblia. Y de uno de ellos, versículo 9, o sea, de uno de estos cuernos o de una de estas cuatro divisiones, de una de estas cuatro divisiones, Turquía, Grecia, Siria y Egipto, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Observemos que no menciona que creció hacia el norte. Vuelvo a repetir, este cuerno pequeño creció hacia el sur, hacia el oriente o hacia el este y hacia la tierra gloriosa. ¿Cómo vamos a saber que es el anticristo este cuerno pequeño que sale de una de las cuatro divisiones del imperio griego, y siendo que el imperio griego y las naciones del imperio griego pertenecieron al antiguo imperio romano, que fue antes que ellos? Vemos como el Espíritu Santo primero comienza Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, y nos llegamos al capítulo 8, donde ya el Espíritu Santo determina claramente de que de todas esas naciones del imperio romano, de cuál nación saldrá el anticristo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Claramente sabemos inmediatamente que no es lógico que ningún general, que ningún gobernante haya hecho esto. ¿Qué significa esto? Que se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, hasta el gobierno de los ángeles. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Las estrellas, en más de 5 pasajes en el Antiguo Testamento, las estrellas representan a los ángeles caídos. Les voy a dar algunos versículos para corroborar lo que estoy diciendo. Las estrellas representan a los ángeles caídos en más de 5 pasajes del Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 12 dice la Biblia que Satanás echó con él las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte de los ángeles caídos. Por ejemplo, Jueces 5:20, velos apuntando, Jueces 5:20, Job 38:7, Apocalipsis 9, del 1 al 11, vemos en estos pasajes claramente que las estrellas son definidas, como en el capítulo 9 de Apocalipsis cayó una estrella, es un ángel caído a la tierra. Una estrella es imposible, ¿verdad? Una estrella es 50 veces más grande que el planeta Tierra. Entonces vemos cómo este lenguaje figurado lo podemos interpretar claramente, porque buscamos en otros lados de la Biblia qué significado se le da a las estrellas. Entonces este general hace eso, y luego el versículo dice, versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Miguel. ¿Cuál es el príncipe de los ejércitos? No está hablando de ningún gobierno mundial, está hablando de que se engrandeció contra el ejército del cielo, no de la tierra. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y exactamente cuando el anticristo venga, a los 3 años y medio, dice el Apocalipsis, dice Daniel, el capítulo que sigue, el capítulo 9, 24 al 27, que el anticristo entrará al santuario, violará el pacto con los judíos y hará cesar los sacrificios. Está hablando claramente el capítulo 8 de Daniel acerca del futuro dictador mundial. Entonces, ¿de cuál nación vendrá el anticristo? Vendrá de la nación del norte, que es Siria. Siempre que la Biblia describe lugares geográficos, el norte, el sur, el oriente y el occidente siempre está relacionado dentro de la nación de Israel. Israel es el punto geográfico de donde se traza el norte, el sur, el este y el oeste.
Entonces vemos claramente, y además de esto, pues ya no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos también muchos lugares en la Biblia, lo vamos a hablar con más calma, que al anticristo se le llama el asirio. El asirio, pero rápidamente, no me quedo con las ganas para que puedan ustedes ver claramente todo esto y no tengamos dudas. En Isaías capítulo 10, vean ustedes este pasaje impresionante que, repito, cuando juntamos todas las piezas y todos los pasajes, podemos completar y trazar bien la palabra de verdad. Veamos cómo aquí en Daniel se le llama al anticristo el asirio en los últimos tiempos. O sea, todo esto ya corrobora que es la nación de Asiria, que formaba el Irak y Siria actualmente, que ya están divididos, pero antes Irak y Siria formaba la misma región geográfica. Dice Daniel 10, Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel. Aquí está hablando que el rey de Siria será enviado y vemos que esto no se cumplió antes, se va a cumplir en el futuro. Vamos a ver por qué. Le enviaré sobre el pueblo de Mira, que es Israel, para que quite despojos y arrebate presas y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12. Mucho cuidado. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a terminar Dios toda su obra en Sión y en Jerusalén? Pues hasta que el anticristo sea derrotado, hasta que los judíos se conviertan a Jesucristo. Ahí terminó ya Dios su plan con Jerusalén. Después que el Señor haya acabado toda su obra, que no la ha acabado, somos testigos de esto, en el monte de Sión en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Vemos entonces que cuando acabe Dios todo, como lo dice segunda de Tesalonicenses, vendrá Cristo y con el resplandor de su gloria matará al anticristo, lo destruirá. Y aquí claramente se le llama al anticristo el rey de Asiria, que Dios destruirá cuando acabe todo, que es precisamente en su segunda venida. Qué maravilloso es la Biblia, ¿verdad? Qué lindo es que podamos poner todas estas piezas juntas y armar el rompecabezas y tener ya un cuadro que cada vez es más claro, y continuemos orando a Dios y pidiéndole el entendimiento suficiente para que podamos seguir comprendiendo estas profecías selladas del fin. Pero no se te olvide que ahorita tienes la oportunidad de invitar al Salvador, a tu amado Jesús, como tu Señor y Salvador. Es amado porque Él te ama. De tal manera te ama Dios que dio a su Hijo en una cruz, que abrió sus brazos, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado al tercer día, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, que no lo podríamos ganar por nuestras obras, ni por la religión, ni por ningún rito ni ceremonia que pudiéramos ser. Él lo hizo por su gracia, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia esperanza, y la paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Invita a Jesús y dile: Señor, te pido perdón por mis pecados, creo que en la cruz pagaste por ellos, ensancha mi mente, abre mi mente, dame comprensión de tu plan, de tu mente. No quiero vivir la corta vida que me has dado en una ceguera, en tinieblas. No quiero salir de las tinieblas. Quiero que resplandezca. Even if I'm not beside you, even if you never know,
There's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't